¿Te has sentido atrapado en un estado de tristeza o depresión sin saber cómo salir de él? En la agitada corriente de la vida moderna, a menudo nos encontramos luchando contra emociones abrumadoras y circunstancias desafiantes. Pero ¿y si te dijera que hay una antigua filosofía que puede ofrecerte las herramientas para superar estos momentos difíciles? En este vídeo hemos recopilado una serie de lecciones y citas cuidadosamente seleccionadas para superar la tristeza y la depresión en medio de las adversidades. Si es tu primera vez en el canal, te ruego que me brindes tu apoyo suscribiéndote y dando like al vídeo para que puedas seguir creando más contenido como este en el futuro. Pero antes de comenzar, como de costumbre, tengo un desafío para ti. Mira hasta el final y no te pierdas ninguna de estas 14 lecciones importantes, ya que alguna de ellas podría ser la clave para cambiar tu vida para siempre. Comenzamos. 1. Acepta lo inevitable. Superar la tristeza y la depresión ha sido una de las mayores pruebas de mi vida. Durante muchos años me encontré atrapado en un ciclo de pensamientos negativos y emociones abrumadoras. Fue entonces cuando descubrí las enseñanzas del estoicismo, una filosofía antigua que cambió mi perspectiva y, finalmente, mi vida. Hoy quiero compartir contigo cómo estas lecciones estoicas me han ayudado a superar la tristeza y la depresión. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es aceptar lo inevitable. Esta idea me resultó reveladora. En el pasado, solía luchar contra situaciones que estaban completamente fuera de mi control. La pérdida de un trabajo, el fin de una relación, la enfermedad de un ser querido. Todas estas circunstancias me sumían en la desesperación. Sin embargo, al entender la naturaleza de lo inevitable, comencé a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Como decía Epicteto, aceptar lo inevitable es el primer paso hacia la verdadera libertad. Empecé a practicar la aceptación de los eventos fuera de mi control. Recuerdo un día en particular, estaba atrapado en un tráfico interminable y sentía cómo la frustración crecía dentro de mí. Pero en lugar de dejarme llevar por la ira, respiré hondo y pensé, esto está fuera de mi control. Lo único que puedo controlar es cómo reacciono. Decidí usar ese tiempo para escuchar un audiolibro sobre filosofía estoica, convirtiendo un momento de irritación en una oportunidad de aprendizaje. Diferenciar entre lo que puedo influir y lo que no ha sido una lección crucial. Antes, intentaba cambiar cosas que simplemente no podía. Esta lucha constante contra lo inmutable solo aumentaba mi ansiedad y tristeza. Al adoptar una mentalidad estoica, aprendí a enfocar mi energía en lo que sí puedo cambiar. Por ejemplo, no puedo controlar el clima, pero puedo decidir llevar un paraguas si amenaza lluvia. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él para mejorar mi futuro. Cultivar la serenidad ante la inevitabilidad ha sido un desafío, pero también una liberación. Al enfrentarme a situaciones difíciles, como la pérdida de un ser querido, he encontrado consuelo en la serenidad. En lugar de resistirme al dolor, lo acepto como parte de la vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la aceptación de lo que sucede es la primera medida para superar cualquier dificultad. Esta aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia humana. Agradecer por las oportunidades de aprendizaje en las dificultades es quizás una de las prácticas más transformadoras que he adoptado. Cada obstáculo, cada revés, es una lección disfrazada. La depresión misma, aunque devastadora, me ha enseñado a ser más compasivo, tanto conmigo mismo como con los demás. En los momentos más oscuros, he encontrado la oportunidad de crecer y fortalecer mi carácter. Como decía Séneca, a los que mejor se les da aprender, más les enseñan las dificultades. Recuerdo una época en la que la tristeza me consumía. Pasaba días enteros en cama, sintiéndome impotente. Pero un día decidí cambiar mi enfoque. Empecé a ver cada pequeño paso hacia la recuperación como una victoria.
levantarme de la cama, salir a caminar, meditar. Cada uno de estos actos se convirtió en un testimonio de mi resiliencia. Al agradecer por estas pequeñas victorias, mi perspectiva comenzó a cambiar, y con ella, mi vida. La filosofía estoica no es una solución mágica que elimina instantáneamente la tristeza o la depresión. Es una filosofía de vida que nos brinda herramientas para enfrentar las adversidades con dignidad y sabiduría. Al aceptar lo inevitable, practicar la aceptación, diferenciar entre lo que podemos y no podemos cambiar, cultivar la serenidad y agradecer las oportunidades de aprendizaje, podemos encontrar la fortaleza para superar incluso los momentos más oscuros. Te animo a que apliques estas lecciones en tu vida. No importa cuán difícil sea tu situación actual, recuerda que siempre tienes el poder de elegir cómo reaccionas. Cambia tu perspectiva y cambiarás tu vida. 2. La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad ha sido una herramienta poderosa en mi camino para superar la tristeza y la depresión. En mi experiencia, el estoicismo ha sido una guía invaluable, una filosofía que me ha enseñado a mirar dentro de mí mismo y encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades. Cuando la tristeza me envolvía, solía sentirme atrapado, como si un manto pesado me cubriera, impidiéndome ver la luz del día. Sin embargo, fue a través del estoicismo que descubrí la importancia de la acción personal en la superación de la tristeza. Los estoicos creen que nuestras acciones son lo único que realmente podemos controlar. Fue entonces cuando decidí tomar las riendas de mi vida. En lugar de dejarme llevar por la inercia de la depresión, comencé a tomar pequeñas decisiones diarias que, aunque parecieran insignificantes, tenían un impacto profundo en mi bienestar. Levantarme temprano, salir a caminar, meditar por unos minutos. Cada acción era un paso hacia la recuperación. Cultivar la disciplina fue otro aspecto crucial en mi proceso. Me di cuenta de que para actuar a pesar de las adversidades, necesitaba un compromiso constante. La disciplina no se trata solo de hacer lo que es necesario cuando nos sentimos motivados, sino de hacerlo incluso cuando no lo estamos. Recuerdo días en los que la tristeza era abrumadora y levantarme de la cama parecía una tarea titánica. Sin embargo, recordé las palabras de Epicteto: la verdadera fuerza se revela en la perseverancia frente a la adversidad. Con esta frase en mente, me obligaba a salir de la cama y seguir con mis actividades. Poco a poco, esa disciplina se convirtió en un hábito, y los días oscuros comenzaron a ser menos frecuentes. Desarrollar la voluntad para mantenerse firme en mis valores y objetivos fue otro pilar en mi recuperación. Los estoicos enseñan que debemos vivir de acuerdo con nuestros valores, independientemente de las circunstancias externas. Para mí, esto significaba identificar lo que realmente importaba en mi vida: la honestidad, la empatía, el crecimiento personal. Mantenerme fiel a estos valores me proporcionó un ancla en tiempos de turbulencia emocional. Por ejemplo, en momentos en los que la desesperanza me asediaba, recordaba mi compromiso con el crecimiento personal y me obligaba a seguir aprendiendo, a leer libros que nutrían mi mente y mi espíritu. El poder transformador del esfuerzo constante es quizás una de las lecciones más valiosas que el estoicismo me ha enseñado. A veces nos sentimos abrumados por la magnitud de nuestras emociones y los desafíos que enfrentamos. Pero aprendí que cada pequeño esfuerzo cuenta, que cada día en el que me esforzaba por ser un poco mejor que el anterior, contribuía a mi sanación. Recuerdo una época en la que empecé a correr. Al principio no podía correr más de unos minutos sin sentirme exhausto, pero con el tiempo y el esfuerzo constante, mi resistencia mejoró. Este progreso físico reflejaba también un progreso emocional. El esfuerzo diario, aunque pequeño, me enseñó que tenía el poder de cambiar mi realidad, un paso a la vez. Enfrentar los desafíos con determinación y coraje fue la culminación de todo lo aprendido. Los estoicos
Valoran el coraje no solo en situaciones de peligro físico, sino también en los desafíos internos. Aprendí a ver la tristeza y la depresión no como enemigos invencibles, sino como pruebas que podía superar. La determinación se convirtió en mi aliada. Hubo momentos en los que la desesperanza me asaltaba con fuerza, pero recordaba las palabras de Marco Aurelio: el verdadero valor se demuestra en la firmeza de nuestras decisiones. Con esta cita en mente, me enfrentaba a mis pensamientos negativos y los desafiaba, transformándolos en pensamientos de fortaleza y esperanza. Así, cada lección estoica me ha ayudado a construir una vida más plena y resiliente. Tú también puedes hacerlo. Encuentra tu fuerza de voluntad, cultiva la disciplina, mantente firme en tus valores, aprovecha el poder del esfuerzo constante y enfrenta tus desafíos con coraje. El estoicismo no es solo una filosofía antigua. Es una guía práctica para vivir una vida de fortaleza y serenidad, incluso en los momentos más oscuros. 3. Vive de acuerdo al presente. Cada mañana, al despertar, me enfrento a la realidad tal como es, sin resistencia. He aprendido que luchar contra las circunstancias solo genera más sufrimiento. Al abrazar la realidad, acepto mis emociones, incluso la tristeza y la depresión, como parte de la vida. Como decía Epicteto, el verdadero bienestar no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con serenidad. Comprender esto ha sido un pilar fundamental para mi sanación. Al principio, la tristeza me envolvía como una nube oscura que parecía inamovible. Sin embargo, comencé a aplicar las enseñanzas estoicas, empezando por vivir de acuerdo al presente. Un día, mientras caminaba por el parque, me di cuenta de la belleza de los pequeños detalles, las hojas de los árboles susurrando con el viento, los rayos del sol filtrándose a través del follaje, el canto de los pájaros. Fue en ese momento que entendí la importancia de apreciar la simplicidad de la vida en el momento presente. No fue un cambio instantáneo, pero cada día me esforzaba por encontrar algo que agradecer. A veces era el aroma del café por la mañana, otras veces la sonrisa de un extraño o el calor de mi cama al acostarme. Practicar la gratitud me ayudó a redirigir mi enfoque de lo que me faltaba a lo que ya tenía. Sentí cómo, poco a poco, la tristeza se volvía más llevadera y la oscuridad comenzaba a disiparse. Encontrar la paz interior en la naturaleza se convirtió en mi refugio. Recuerdo una tarde en particular, cuando decidí hacer una excursión a la montaña. Caminé durante horas, sintiendo el suelo bajo mis pies, el aire fresco en mi rostro y la majestuosa tranquilidad de los árboles. Me senté junto a un arroyo, observando el flujo constante del agua. Fue entonces cuando comprendí la esencia de la filosofía estoica. La naturaleza no se apresura, no se resiste, simplemente fluye, y así debería ser mi vida. Liberarme de la preocupación por el pasado y el futuro fue uno de los mayores desafíos. Solía quedarme atrapado en recuerdos dolorosos o en la ansiedad por lo que estaba por venir. Pero la práctica del estoicismo me enseñó a centrarme en el aquí y el ahora. Cada vez que mi mente divagaba hacia el pasado o el futuro, me recordaba a mí mismo la frase de Marco Aurelio: el arte de la vida es más como la lucha que como la danza. En la lucha, uno debe estar presente en cada momento, alerta y consciente. Comencé a implementar pequeñas rutinas diarias que me mantenían anclado en el presente. La meditación se convirtió en una herramienta poderosa. Cada mañana dedicaba unos minutos a respirar profundamente, a sentir cada inhalación y exhalación. Estos momentos de silencio y conexión conmigo mismo me permitieron ver mis pensamientos como nubes pasajeras en el cielo de mi mente, sin aferrarme a ellos. El estoicismo también me enseñó a abrazar la impermanencia de la vida. Al aceptar que todo es transitorio, desde nuestras emociones hasta las circunstancias externas, pude liberar gran parte de la angustia que me acompañaba. La tristeza y la depresión perdieron su poder cuando dejé de resistirme a ellas y empecé a verlas como parte de mi viaje, no como su totalidad.
Apreciar la belleza en lo cotidiano me dio una nueva perspectiva. Descubrí que incluso en los días más oscuros había destellos de luz. Una tarde lluviosa, en lugar de lamentar el clima, me encontré disfrutando del sonido de la lluvia golpeando las ventanas, del olor a tierra mojada, del confort de un libro y una manta. Estos pequeños placeres se convirtieron en mi ancla, recordándome que la vida está llena de momentos por descubrir y valorar. Al conectarme con la naturaleza y vivir el presente, encontré un sentido de paz que nunca antes había experimentado. Las lecciones me enseñaron que la felicidad no se encuentra en lo externo, sino en nuestra actitud hacia la vida. Aprendí a cultivar una mente serena, a ser resiliente frente a las adversidades y a encontrar belleza en la simplicidad. Si alguna vez te encuentras atrapado en la tristeza o la depresión, te invito a probar estos principios estoicos. Vive de acuerdo al presente, abraza la realidad tal como es, aprecia la belleza de lo simple, conéctate con la naturaleza, practica la gratitud y libérate de la preocupación por el pasado y el futuro. Recuerda que, como dijo Séneca, la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta al desperdiciarla. Vive plenamente cada momento y descubrirás una fortaleza y paz interior que te sorprenderán. 4. El camino a la felicidad. Siempre había pensado que la felicidad era un objetivo esquivo, algo que se escondía tras logros materiales o el reconocimiento externo. Sin embargo, mi perspectiva cambió radicalmente cuando empecé a explorar las enseñanzas del estoicismo. Este antiguo sistema filosófico, con sus raíces en la Grecia y Roma clásicas, me ofreció una guía práctica y poderosa para enfrentar la tristeza y la depresión. Me gustaría compartir contigo cómo estas lecciones me han ayudado a superar mis momentos más oscuros y encontrar un camino hacia la verdadera felicidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es el cultivo de virtudes como la sabiduría, el coraje y la justicia. Estas virtudes no son solo conceptos abstractos, son cualidades que podemos desarrollar activamente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la sabiduría me ha enseñado a discernir lo que está bajo mi control y lo que no lo está. Cuando me encontraba abrumado por la ansiedad, recordar la frase de Epicteto, el sabio no se preocupa por lo que no puede cambiar, sino que transforma lo que sí puede, me ayudó a replantear mis pensamientos. Me di cuenta de que no podía controlar los eventos externos, pero sí mi reacción ante ellos. El coraje, por otro lado, me ha permitido enfrentar mis miedos y aceptar mis vulnerabilidades. Había días en los que levantarme de la cama era una tarea monumental. En esos momentos, recordaba a Marco Aurelio, quien decía: la impedimenta de la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En lugar de sucumbir a la parálisis, me forzaba a dar pequeños pasos, cada uno más valiente que el anterior, hasta que la inercia de la tristeza comenzaba a ceder. La justicia, en el contexto estoico, implica actuar de manera justa y equitativa, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Encontré un profundo sentido de propósito al comprometerme a tratarme con la misma compasión y respeto que ofrezco a mis amigos. Además, participar en actividades comunitarias y ayudar a quienes me rodean me proporcionó una fuente renovada de energía y satisfacción. El servicio a los demás me conectó con algo más grande que mis propios problemas, proporcionándome un significado profundo y duradero. Buscar la excelencia moral en todas nuestras acciones es otro pilar del estoicismo que me ha resultado invaluable. En lugar de perseguir objetivos superficiales, me enfoqué en actuar con integridad y rectitud en cada aspecto de mi vida. Este compromiso con la excelencia moral me ha brindado una sensación de coherencia interna y paz. Recuerdo un día particularmente difícil en el trabajo, cuando todo parecía salir mal. En lugar de hundirme en la frustración, me recordé la enseñanza de Séneca. La dificultad fortalece la mente, así como el trabajo vigoroso fortalece el cuerpo.
Al mantenerme fiel a mis valores y dar lo mejor de mí, pude transformar una experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento. Superar la tristeza a través del compromiso con valores sólidos ha sido una estrategia clave en mi recuperación. Cuando me sentía perdido, volvía a mis valores fundamentales como un faro en medio de la tormenta. Estos valores, arraigados en la sabiduría estoica, me proporcionaban una base firme sobre la cual construir mi resiliencia emocional. Por ejemplo, en momentos de desesperación, reflexionaba sobre el valor de la gratitud. Aunque mi situación no cambiaba de inmediato, mi perspectiva sí lo hacía. Comenzaba a notar las pequeñas bendiciones a mi alrededor, lo cual aliviaba mi carga emocional. Reconocer que la verdadera felicidad proviene de la virtud y no de las circunstancias externas fue una revelación transformadora. Durante mucho tiempo, busqué la felicidad en logros externos. Un mejor trabajo, más dinero, la aprobación de los demás. Pero al igual que un espejismo en el desierto, estos logros siempre se desvanecían, dejándome con una sensación de vacío. El estoicismo me enseñó que la verdadera felicidad es un estado interno, una paz que surge del vivir de acuerdo con nuestras virtudes. Al interiorizar esta verdad, encontré una fuente de alegría y satisfacción que no dependía de las fluctuaciones del mundo externo. Estas lecciones me han guiado a través de la oscuridad, mostrándome un camino hacia la felicidad basado en el cultivo de virtudes, la búsqueda de la excelencia moral, el servicio a los demás y el compromiso con valores sólidos. La sabiduría de los antiguos estoicos me ha ofrecido herramientas prácticas para enfrentar la tristeza y la depresión, y me ha enseñado que la verdadera felicidad reside en la virtud, no en las circunstancias externas. Te invito a que explores estas enseñanzas y descubras, como yo lo hice, el poder transformador del estoicismo. 5. El autocontrol. La vida me arrojó al abismo de la tristeza y la depresión, un lugar oscuro y solitario del que parecía imposible escapar. Pero encontré una luz en los antiguos escritos de los estoicos, sabios que a través de sus enseñanzas me guiaron hacia la serenidad y la paz interior. Quisiera compartir contigo cómo estas lecciones me han ayudado a superar esos momentos oscuros, con la esperanza de que también puedas encontrar alivio y fortaleza en ellas. El autocontrol es una de las virtudes más destacadas del estoicismo, y aprender a dominarlo ha sido crucial en mi camino hacia la recuperación. Epicteto decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Este principio se convirtió en mi mantra diario. Al principio, la idea de controlar mis emociones y pensamientos parecía una tarea hercúlea, pero con el tiempo y la práctica empecé a notar pequeños cambios. Practicar la introspección fue mi primer paso. Cada mañana, antes de enfrentar el mundo, me sentaba en silencio y reflexionaba sobre mis sentimientos. Preguntas simples pero profundas, como ¿por qué me siento así? ¿O qué desencadenó esta emoción?, me ayudaron a comprender el origen de mi tristeza. Un ejemplo práctico. Un día, al reflexionar, me di cuenta de que mi tristeza se originaba en la comparación constante con los demás. Al entender esto, pude trabajar para cambiar ese hábito destructivo. El siguiente paso fue desarrollar el autocontrol para manejar mis reacciones emocionales. Recuerdo un incidente en el que alguien hizo un comentario insensible sobre mi estado mental. Antes de conocer el estoicismo, habría reaccionado con ira o tristeza, pero esa vez tomé una respiración profunda recordando las enseñanzas de Marco Aurelio. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Elegí mantener mi alma serena, respondiendo con calma y comprensión, en lugar de dejarme llevar por la emoción. Tomar distancia emocional es otra herramienta poderosa que aprendí. En lugar de dejarme llevar por cada emoción que surgía, empecé a observarlas desde una perspectiva externa. Imagina que eres un espectador viendo una película. Puedes ver y entender las emociones de los personajes sin dejarte llevar por ellas. Aplicar esta técnica
me permitió evaluar las situaciones objetivamente. Por ejemplo, cuando enfrentaba un problema en el trabajo, en lugar de sentirme abrumado, me decía a mí mismo: esto es solo un desafío, no una sentencia. Este distanciamiento emocional me permitió tomar decisiones más racionales y efectivas. Los estoicos también enfatizan la importancia de aprender de los errores y crecer a través de la autoevaluación. Cada noche dedicaba unos minutos a revisar mi día, analizando mis acciones y reacciones. Si había cometido un error, en lugar de flagelarme, lo veía como una oportunidad para aprender y mejorar. Una vez, olvidé una cita importante con un amigo. En lugar de hundirme en la culpa, reflexioné sobre las razones detrás de mi olvido y trabajé en mejorar mi organización y comunicación. Finalmente, cultivar la serenidad interior a través del dominio de uno mismo se convirtió en mi objetivo principal. Séneca nos recuerda que la mayor riqueza es contentarse con poco. Empecé a simplificar mi vida, enfocándome en lo que realmente importa. Practicaba la gratitud diariamente, apreciando las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Este cambio de enfoque me permitió encontrar paz en medio del caos. Superar la tristeza y la depresión no es un camino fácil ni rápido, pero las enseñanzas estoicas me proporcionaron las herramientas necesarias para manejar mis emociones y pensamientos de manera más efectiva. Si te encuentras en un lugar oscuro, te animo a explorar el estoicismo y sus lecciones. Recuerda que, al igual que yo, tienes la capacidad de encontrar la serenidad y la paz interior. Como decía Epicteto, el verdadero poder reside en la capacidad de elegir nuestra reacción ante cualquier circunstancia. 6. La impermanencia de las cosas. La impermanencia de todas las cosas. ¿Te has detenido a pensar en esto? Esta simple pero poderosa verdad cambió completamente mi enfoque hacia la tristeza. Al reconocer la transitoriedad de las emociones y las situaciones, empecé a ver la tristeza no como un estado permanente, sino como una emoción pasajera. Imagínalo como una tormenta que, aunque feroz, eventualmente se disipa para dar paso a cielos más claros. Esta perspectiva me permitió enfrentar esos momentos oscuros con una nueva luz. Un día, sentado en mi habitación, me encontré reflexionando sobre una cita de Marco Aurelio. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Comprendí que mis sentimientos de tristeza eran, en gran medida, una interpretación de mi realidad, y no la realidad en sí misma. Reconocer esto me dio el poder de cambiar mi narrativa personal. Aceptar el flujo constante de la vida sin aferrarse a lo efímero fue otro pilar fundamental. Las emociones son como el agua, siempre en movimiento, nunca estáticas. En lugar de resistirme al cambio y aferrarme a lo que ya no era, empecé a fluir con la vida. Recuerdo claramente una tarde en la que, caminando por el parque, observé cómo las hojas caían de los árboles, dejándose llevar por el viento. En ese momento, decidí que yo también podía soltar, dejar ir lo que me pesaba y permitir que la vida siguiera su curso natural. Encontrar paz en la comprensión de que todo cambia y pasa fue un proceso gradual. No sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco, la aceptación se instaló en mi corazón. Me di cuenta de que las circunstancias difíciles no eran eternas. Empecé a ver cada desafío como una ola en el vasto océano de mi vida, consciente de que cada ola eventualmente se calmaría. Desapegarse de las expectativas y deseos para evitar la tristeza fue quizás el aspecto más desafiante, pero también el más liberador. Muchas veces, la tristeza nace de nuestras expectativas no cumplidas. En una ocasión, me vi profundamente decepcionado porque no había conseguido un trabajo que ansiaba. Sin embargo, al reflexionar sobre las enseñanzas estoicas, comprendí que mi apego a ese resultado específico era la raíz de mi sufrimiento. Liberarme de esa expectativa me permitió abrirme a nuevas oportunidades y, lo más importante, me enseñó a encontrar satisfacción en el presente.
Abrazar la impermanencia como parte esencial de la existencia fue el último paso en mi viaje hacia la superación de la tristeza y la depresión. Comprender y aceptar que la vida es un constante devenir me permitió vivir con mayor ligereza. Recuerdo un día específico, mientras observaba un amanecer, me di cuenta de que cada día trae consigo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Esta comprensión me llenó de una profunda gratitud y una renovada esperanza. El estoicismo me enseñó que la tristeza y la depresión no son estados permanentes, sino partes del viaje humano. Aprendí a enfrentar mis emociones con una nueva perspectiva, aceptando la impermanencia de todas las cosas. Si alguna vez te encuentras en la oscuridad, recuerda que las tormentas pasan y que cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo día. Como dijo Epicteto, la verdadera sabiduría consiste en saber adaptarse a la naturaleza cambiante de la vida. Y con esta sabiduría he encontrado la fuerza para no solo superar, sino también para prosperar. 7. Prioriza el control interno. Hace unos años me encontraba en una etapa de mi vida marcada por la tristeza y la depresión. Sentía que el peso del mundo estaba sobre mis hombros y que no había escape. Fue en este momento oscuro cuando descubrí el estoicismo, una filosofía que cambió radicalmente mi perspectiva y me ayudó a superar esos tiempos difíciles. Una de las primeras lecciones que me impactó profundamente fue la importancia de priorizar el control interno. Como Epicteto sabiamente dijo, el verdadero poder reside en la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor está en caos. Esta simple pero poderosa idea me abrió los ojos. Comprendí que, aunque no podía controlar las circunstancias externas, sí tenía poder absoluto sobre mis reacciones y actitudes. Comencé a centrarme en aquello que estaba bajo mi control, mis acciones y actitudes. Por ejemplo, en el trabajo, cuando un proyecto importante fracasaba, en lugar de hundirme en la desesperación, me enfocaba en lo que podía hacer para mejorar la situación. Podía aprender de mis errores, redoblar mis esfuerzos y mantener una actitud positiva. Esto no solo mejoraba mi rendimiento, sino que también me daba una sensación de empoderamiento. Otra lección fundamental fue aceptar que no siempre podemos controlar las circunstancias externas. La vida está llena de eventos imprevistos y muchas veces desfavorables. Antes solía angustiarme ante cualquier contratiempo, pero el estoicismo me enseñó a aceptar la realidad tal como es. Una vez perdí una oportunidad laboral que había estado esperando durante meses. En lugar de hundirme en la tristeza, acepté que algunas cosas están fuera de mi control y me concentré en buscar nuevas oportunidades. Este cambio de mentalidad me liberó de mucho sufrimiento innecesario. Al dejar de luchar contra lo inevitable, encontré una paz interior que nunca antes había experimentado. La vida es como una corriente. A veces, ir contra ella solo nos trae agotamiento y frustración. Aprender a fluir con los acontecimientos y aceptar lo que no podemos cambiar es crucial para liberar nuestra mente del sufrimiento. Recuerdo un momento en el que enfrentaba una enfermedad crónica. En lugar de lamentarme constantemente por mi situación, decidí aceptar mi condición y enfocarme en cómo podía mejorar mi calidad de vida. Esta aceptación me dio una nueva perspectiva y paradójicamente me sentí más fuerte. La verdadera libertad, descubrí, radica en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a los eventos. No podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta. Este entendimiento me dio una sensación de control en situaciones que antes me habrían abrumado. Cuando un ser querido me hizo una crítica hiriente, en lugar de reaccionar con ira o tristeza, elegí responder con calma y reflexionar sobre la crítica de manera constructiva. Esta elección me permitió mantener mi paz y mejorar mis relaciones. El dominio de mi propio ser me ayudó a cultivar una calma interior que se convirtió en un refugio en tiempos de tormenta. La meditación y la reflexión diaria sobre mis pensamientos y acciones
se volvieron prácticas esenciales. Cada mañana dedico tiempo a la introspección, evaluando mis emociones y pensamientos y alineándolos con mis valores estoicos. Este hábito me ha permitido enfrentar desafíos diarios con una mente clara y un corazón tranquilo. El estoicismo, con su énfasis en el control interno y la aceptación de lo incontrolable, transformó mi vida. Me enseñó que, aunque no puedo evitar las tormentas de la vida, puedo aprender a navegar en ellas con serenidad y fortaleza. ¿Y tú, al aplicar estas lecciones, también puedes encontrar una manera de superar la tristeza y la depresión, encontrando poder y paz en el dominio de tu propio ser? Como dijo Marco Aurelio, la fuerza interior comienza con la aceptación del presente. 8. Practica la gratitud. Cuando me sentía atrapado en un pozo sin fondo, donde cada intento de salir solo me hacía caer más profundo. Fue en ese momento que casi por casualidad me topé con las enseñanzas del estoicismo y la práctica de la gratitud se convirtió en mi salvavidas. Una de las primeras lecciones que aprendí fue reconocer y apreciar las bendiciones presentes en nuestras vidas. Solía pasar mis días lamentándome por lo que no tenía. El trabajo de mis sueños, una relación perfecta, estabilidad financiera. Pero cuando comencé a practicar la gratitud, me di cuenta de cuántas cosas ya tenía que eran valiosas. Un techo sobre mi cabeza, la capacidad de ver y oír, la amistad incondicional de un par de amigos. Como decía Epicteto, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente y más. Esta perspectiva me permitió comenzar a ver la vida de otra manera. Al adoptar esta nueva mentalidad, empecé a cultivar una actitud de gratitud hacia las pequeñas alegrías cotidianas. Antes, los días se desdibujaban en una monotonía gris, pero cuando empecé a prestar atención, descubrí que cada jornada estaba llena de pequeños milagros. El aroma del café recién hecho por la mañana, el canto de los pájaros al amanecer, una sonrisa amable de un desconocido en la calle. Estos pequeños momentos, que solían pasar desapercibidos, comenzaron a iluminar mi día y a llenarlo de colores. Enfocarme en lo que tenía, en lugar de lamentarme por lo que me faltaba, fue un cambio crucial. En lugar de quejarme por no tener un coche nuevo, agradecía la salud que me permitía caminar o usar la bicicleta. En lugar de envidiar las vacaciones de mis amigos, disfrutaba de los paseos por el parque cercano. Esta simple práctica de gratitud transformó mi perspectiva y me enseñó a valorar lo que ya poseía. Descubrir la felicidad en la simple existencia y el presente fue otra revelación. En el pasado, solía vivir atrapado en el futuro, esperando que algo grande y maravilloso sucediera para ser feliz. Pero el estoicismo me enseñó que la verdadera felicidad reside en el aquí y ahora. Empecé a encontrar placer en el acto de vivir, respirar, sentir el sol en la piel, escuchar la risa de un niño. Marco Aurelio escribió: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar». Este recordatorio se convirtió en mi mantra diario. Agradecer por las lecciones aprendidas, incluso en los momentos difíciles, fue quizás el desafío más grande, pero también el más gratificante. Las pruebas y tribulaciones de la vida, que antes veía como castigos injustos, comenzaron a parecerme oportunidades para crecer y aprender. Cada contratiempo, cada dolor, llevaba consigo una lección. Como decía Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esta filosofía me enseñó a ver cada obstáculo como un maestro y a cada fracaso como un paso más hacia la fortaleza interior. Así, el estoicismo y la práctica de la gratitud no solo me ayudaron a superar la tristeza y la depresión, sino que me transformaron en una persona más resiliente y consciente. Hoy, te invito a que te detengas un momento y mires a tu alrededor. Encuentra esas pequeñas cosas por las que estar agradecido. Quizás sea la calidez de un abrazo, la serenidad de un atardecer o el simple hecho de estar vivo.
La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra percepción y con ella nuestra vida entera. En mi viaje aprendí que la tristeza y la depresión no son enemigos invencibles. Con las herramientas adecuadas y la práctica constante, es posible encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Porque al final, como bien dice Marco Aurelio, cada día es una nueva oportunidad para encontrar la paz en tu interior. Y es en nuestros pensamientos donde comienza el verdadero cambio. 9. El poder de la indiferencia. La primera vez que escuché sobre el estoicismo, estaba atrapado en una maraña de tristeza y depresión. Me sentía como si llevara una carga inamovible sobre mis hombros, incapaz de ver la luz al final del túnel. Fue en ese momento que un amigo me habló del poder de la indiferencia estoica. Inicialmente, la palabra indiferencia me sonaba fría, casi insensible, pero pronto descubrí que, lejos de ser una insensibilidad, se trataba de una poderosa herramienta para encontrar la paz interior. El primer paso que tomé fue liberarme del apego excesivo a personas, objetos o resultados. Recuerdo claramente una relación pasada que me dejó devastado. Había invertido tanto de mi ser en esa persona que, cuando la relación terminó, me sentí vacío y perdido. Al aplicar el estoicismo, empecé a comprender que mi felicidad no debía depender de una persona externa. Aprendí a apreciar a las personas por quienes son, sin atarme a la necesidad de que permanezcan en mi vida para siempre. Una vez acepté esto, me sentí liberado. Podía amar sin miedo, porque entendí que la verdadera fuente de mi felicidad reside en mi propio ser. Practicar la indiferencia emocional ante las opiniones y acciones de los demás fue otro gran desafío. En el trabajo solía preocuparme constantemente por lo que mis colegas y superiores pensaban de mí. Cada crítica me afectaba profundamente, llevándome a la ansiedad y la inseguridad. Pero al adoptar una perspectiva estoica, comencé a ver que las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. No definen mi valor ni mi capacidad. Como dijo Epicteto, el valor de tu vida no lo determinan las voces ajenas, sino la serenidad de tu propio juicio. Esta cita se convirtió en mi mantra. Cada vez que me sentía abrumado por el juicio ajeno, la repetía y me recordaba que lo único que puedo controlar es mi reacción ante estas opiniones. Encontrar libertad en la renuncia al deseo y la aversión fue quizás lo más transformador para mí. Anteriormente, mi vida estaba dirigida por deseos constantes y aversiones intensas. Deseaba éxito, reconocimiento y amor, mientras evitaba el fracaso y la soledad a toda costa. Este ciclo interminable de deseos y aversiones me mantenía en un estado constante de agitación. A través del estoicismo, aprendí a aceptar lo que viene sin aferrarme a lo que quiero o evitar lo que no quiero. Esto no significa que deje de aspirar a cosas mejores, sino que acepto los resultados, cualesquiera que sean. Este desapego me dio una serenidad que nunca antes había experimentado. Aceptar la realidad tal como es, sin aferrarse a expectativas irreales, fue otro pilar fundamental. Solía vivir en un mundo de fantasías, esperando que las cosas fueran perfectas y que las situaciones se desarrollaran según mis planes. Esta mentalidad solo conducía a la decepción y la frustración. Al abrazar el estoicismo, aprendí a aceptar la vida con todas sus imperfecciones. Amor fati o amor al destino, una frase atribuida a Marco Aurelio, me enseñó a amar cada aspecto de mi vida, incluso los desafíos y las dificultades. Esto me ayudó a enfrentar la tristeza con valentía y a encontrar alegría en el simple acto de vivir. Cultivar la serenidad interior a través del desapego y la aceptación se convirtió en mi objetivo diario. Cada mañana meditaba sobre la naturaleza efímera de todas las cosas. Recordaba que todo, desde las personas hasta las posesiones, es temporal. Esta meditación me permitió enfrentar cada día con una mente clara y un corazón sereno.
Me ayudó a comprender que la verdadera paz no viene de las circunstancias externas, sino de una aceptación profunda y sincera de la vida tal como es. Hoy puedo decir con certeza que el estoicismo me ha dado las herramientas para superar la tristeza y la depresión. He encontrado en la indiferencia estoica una forma de vivir en armonía con el mundo, sin ser arrastrado por los vaivenes emocionales. Como dijo Séneca, la felicidad es disfrutar de lo que tienes, sin desear en exceso lo que no tienes. Que estas palabras te guíen en tu propio camino hacia la serenidad y la libertad emocional. 10. El aquí y el ahora. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba sentado en mi habitación con las cortinas cerradas y la luz tenue que apenas iluminaba el espacio. Sentía un peso en el pecho que me dificultaba respirar y una tristeza que parecía no tener fin. Fue en ese momento de desesperación que decidí buscar algo, cualquier cosa que pudiera aliviar mi sufrimiento. Fue así como me encontré con el estoicismo, una filosofía antigua que prometía una paz interior duradera. Lo primero que aprendí fue la importancia del aquí y ahora. Vive en armonía con la naturaleza y toma lo que la vida te ofrece. Leí en las palabras de Epicteto. Al principio no entendí del todo lo que significaba, pero con el tiempo la idea comenzó a tomar forma. Me di cuenta de que gran parte de mi tristeza provenía de preocuparme por cosas que ya habían pasado o por temer lo que aún no había sucedido. Estaba atrapado en una espiral de remordimientos y ansiedades que me impedían disfrutar del presente. Empecé a practicar el enfoque en el momento presente. Imagina estar sentado en un parque, sintiendo el sol en tu piel, escuchando el canto de los pájaros y observando cómo las hojas de los árboles se mecen suavemente con el viento. Al principio, mi mente divagaba constantemente, recordando errores pasados o anticipando problemas futuros. Pero poco a poco, aprendí a traer mi atención de vuelta a la hora, a disfrutar de esas pequeñas sensaciones sin juzgarlas ni etiquetarlas. Encontré paz en la atención plena y la conciencia del momento presente. En lugar de permitir que mis pensamientos me arrastraran a un lugar oscuro, me concentraba en la respiración, en cada inhalación y exhalación, sintiendo cómo el aire entraba y salía de mis pulmones. Esta práctica simple, pero poderosa, se convirtió en un refugio, un ancla que me mantenía firme cuando la tormenta emocional amenazaba con desbordarme. Desarrollar la capacidad de estar completamente presentes en nuestras experiencias no fue fácil. Requirió práctica y paciencia. Empecé a aplicar este enfoque en actividades cotidianas, al comer, saboreando cada bocado, al caminar, sintiendo el suelo bajo mis pies, al conversar, escuchando atentamente a la otra persona sin dejar que mi mente divagara. Este esfuerzo consciente de estar presente me permitió experimentar cada momento con mayor intensidad y gratitud. Aprender a disfrutar del aquí y ahora sin distracciones ni preocupaciones fue un desafío constante. Vivimos en un mundo lleno de estímulos que compiten por nuestra atención. Sin embargo, descubrí que, al centrarme en el momento presente, esas distracciones perdían su poder sobre mí. Por ejemplo, en lugar de dejarme llevar por el flujo interminable de noticias y redes sociales, elegí dedicar tiempo a leer un buen libro, a pasear por la naturaleza o simplemente a disfrutar de una taza de té en silencio. Cultivar la serenidad interior a través de la conexión con el momento presente se convirtió en una práctica diaria. Meditaba cada mañana, dedicando unos minutos a simplemente ser, sin hacer nada más. Esta rutina me ayudó a empezar el día con una sensación de calma y claridad. Además, me recordaba constantemente la cita de Marco Aurelio: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre, sé uno. Al abrazar la plenitud del momento presente, he encontrado una nueva forma de vivir, una que me permite experimentar la vida en su totalidad, con todas sus altas y bajas, y encontrar paz en medio de la tormenta.
Así que, si alguna vez te sientes abrumado por el peso del pasado o la incertidumbre del futuro, recuerda que el aquí y ahora es todo lo que realmente tenemos. Encuentra la belleza en lo cotidiano, saborea cada momento y permite que la paz del presente te envuelva. En palabras de Séneca, la verdadera felicidad está en disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa del futuro. Vive el momento y encontrarás que la tristeza y la depresión pierden su dominio sobre ti. 11. Piensa en positivo. Me encontraba en uno de los momentos más oscuros de mi vida, hundido en una tristeza abrumadora y una depresión que parecía no tener fin. En ese periodo de desesperación, descubrí el estoicismo, una filosofía que no solo me brindó consuelo, sino que me dio las herramientas para superar esos sentimientos negativos y encontrar un camino hacia la paz interior y la felicidad. Permíteme contarte cómo estas lecciones me ayudaron y cómo pueden ayudarte a ti también. Lo primero que aprendí fue a pensar en positivo. Puede sonar a cliché, pero cultivar una mentalidad optimista y proactiva fue fundamental para cambiar mi perspectiva. En lugar de enfocarme en lo que estaba mal en mi vida, comencé a buscar las oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada situación. Recuerdo una mañana particularmente difícil. Me sentía abrumado por los problemas laborales y personales. En lugar de dejarme llevar por el pánico, decidí tomarme un momento para respirar profundamente y reflexionar. Me pregunté, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? De repente, lo que parecía una montaña insuperable se convirtió en una serie de pasos manejables. Esta actitud no solo me ayudó a enfrentar ese día, sino que también me enseñó que cada desafío es una oportunidad para mejorar y fortalecerme. Practicar la gratitud fue otro pilar esencial en mi camino hacia la recuperación. Comencé un diario de gratitud, donde cada noche anotaba 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio parecía una tarea trivial, pero pronto me di cuenta de su poder transformador. En lugar de enfocarme en lo que faltaba en mi vida, empecé a apreciar las bendiciones presentes. Un día, después de una jornada particularmente estresante, me di cuenta de que había escrito: estoy agradecido por el atardecer que vi hoy, por el café que me preparó mi compañero de trabajo y por la llamada inesperada de un amigo. Estos pequeños momentos de gratitud se convirtieron en anclas que me mantenían firme, incluso en medio de la tormenta. Otra técnica poderosa que adopté fue desafiar y reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía en mi mente, lo enfrentaba y lo sustituía con uno positivo. Por ejemplo, cuando pensaba, no soy lo suficientemente bueno para este trabajo, inmediatamente lo reemplazaba por, estoy aprendiendo y mejorando cada día. Este cambio en el diálogo interno no fue fácil al principio, pero con el tiempo, mis pensamientos automáticos comenzaron a volverse más positivos y alentadores. Además, encontré una gran fortaleza y resiliencia en mi nueva actitud mental positiva. El estoicismo me enseñó que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esas situaciones. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, la verdadera libertad está en la mente que se mantiene serena en medio de la tormenta. Esta idea se convirtió en mi mantra. Me di cuenta de que, aunque no podía cambiar el hecho de haber perdido a un ser querido o haber enfrentado una enfermedad, podía cambiar mi forma de verlo y sobre todo mi forma de vivirlo. Un ejemplo práctico de esto fue cuando, tras un doloroso rompimiento amoroso, en lugar de hundirme en la desesperación, decidí ver la situación como una oportunidad para conocerme mejor y crecer como persona. Comencé a dedicar tiempo a actividades que siempre me habían apasionado, pero que había dejado de lado, como la lectura y la pintura. Cada pincelada en el lienzo era una forma de expresar y liberar mis emociones. Esta actividad no solo me ayudó a sanar, sino que también me permitió redescubrir partes de mí mismo que había olvidado.
El camino no fue fácil y hubo días en los que la tristeza parecía insuperable. A ti que estás escuchando esto te digo, nunca subestimes el poder de una mentalidad positiva. Cultivar el optimismo, la gratitud y la resiliencia puede transformar tu vida de formas que nunca imaginaste. El estoicismo me mostró que, aunque no podamos controlar todos los aspectos de nuestra vida, siempre podemos elegir nuestra actitud ante ellos. Y esa es la clave para superar la tristeza y la depresión. 12. El autoconocimiento. Hace algún tiempo me encontraba atrapado en una espiral de tristeza y depresión. Sentía que la vida me pesaba como una carga inmensa y que cada día era una lucha interminable. Fue en ese entonces cuando me topé con las enseñanzas del estoicismo, un antiguo sistema de pensamiento que transformó mi vida por completo. El primer paso en mi viaje hacia la recuperación fue el autoconocimiento. Me di cuenta de que, para poder superar cualquier adversidad, debía primero entenderme a mí mismo. Me senté en silencio, reflexioné sobre mis pensamientos, emociones y comportamientos. Descubrí que muchas de mis tristezas y ansiedades se originaban en pensamientos negativos y autodestructivos. Al identificar estas fuentes comencé a trabajar en ellas. Me dije a mí mismo, conócete a ti mismo y podrás cambiar el mundo. Y el mundo que primero debía cambiar era mi mundo interior. Empecé a cultivar una mentalidad optimista y proactiva ante los desafíos. En lugar de ver los obstáculos como muros infranqueables, comencé a verlos como oportunidades para crecer y aprender. Por ejemplo, cuando perdí mi empleo, en lugar de hundirme en la desesperación, decidí verlo como una oportunidad para explorar nuevas áreas y aprender nuevas habilidades. Me inscribí en cursos en línea, leí libros sobre temas que siempre me habían interesado y poco a poco comencé a ver los frutos de mi esfuerzo. Recuerdo las palabras de Epicteto: la verdadera fortaleza se revela en nuestra capacidad de ver oportunidades en medio de la adversidad. En cada situación, me enfoqué en las oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Me enfrenté a mis miedos y fracasos con la mentalidad de que cada experiencia, buena o mala, era una lección valiosa. Una vez, al enfrentar una ruptura sentimental, en lugar de dejarme consumir por el dolor, reflexioné sobre lo que esa relación me había enseñado acerca de mí mismo y sobre cómo podía mejorar mis futuras relaciones. Me convertí en un eterno aprendiz de la vida. La práctica de la gratitud y el aprecio por las bendiciones presentes en mi vida fue otro pilar fundamental. Cada mañana, antes de comenzar mi día, me tomaba unos minutos para agradecer por las pequeñas cosas. El calor del sol en mi rostro, una taza de café caliente, la sonrisa de un extraño. Esta práctica diaria de gratitud me ayudó a cambiar mi enfoque de lo que me faltaba a lo que ya tenía. Como decía Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Desafié y reemplacé mis pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Cada vez que un pensamiento negativo cruzaba mi mente, lo cuestionaba y lo reemplazaba con uno positivo. Si me encontraba pensando, nunca lograré esto, me corregía a mí mismo diciendo, estoy en el camino correcto y cada paso me acerca a mi meta. Al principio, esto requería un esfuerzo consciente, pero con el tiempo se convirtió en un hábito. Noté cómo mi mentalidad se volvía más fuerte y más resiliente con cada día que pasaba. Encontré fuerza y resiliencia en mi actitud mental positiva. Enfrenté adversidades que antes me habrían derrumbado con una nueva perspectiva. Recuerdo una ocasión en la que enfrenté una crítica severa en mi trabajo. En lugar de tomarlo como un ataque personal, lo tomé como una oportunidad para mejorar. Me enfoqué en los aspectos constructivos de la crítica y trabajé en ellos. Esto no solo mejoró mi desempeño, sino que también fortaleció mi carácter. La verdadera fortaleza no reside en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con una actitud resiliente y positiva.
Me convertí en el arquitecto de mi propio destino, aprendiendo a construir una vida llena de propósito y significado, a pesar de los inevitables altibajos. Si alguna vez te sientes abrumado por la tristeza o la depresión, te animo a que te vuelvas hacia el estoicismo. A través del autoconocimiento, una mentalidad optimista y proactiva, el enfoque en el crecimiento, la gratitud y el desafío de los pensamientos negativos, puedes transformar tu vida. Como decía Séneca, la felicidad es, en realidad, una opción de vida. Yo elegí ser feliz y tú también puedes hacerlo. 13. El poder de la mente y el espíritu. Recuerdo un momento particularmente oscuro en mi vida, cuando la tristeza parecía envolverse a mi alrededor como una niebla impenetrable. Fue entonces cuando descubrí el poder de la mente y el espíritu. Epicteto decía: la verdadera libertad reside en la mente, que no se deja esclavizar por las emociones. Esta cita resonó profundamente en mí. Comprendí que mi sufrimiento no provenía de los eventos externos, sino de cómo los interpretaba y los dejaba afectarme. Reconocer la interconexión entre nuestra salud física, emocional y espiritual fue el primer paso crucial. Me di cuenta de que mi cuerpo no era simplemente un vehículo para mi mente, sino que ambos estaban intrínsecamente ligados. Cuando me sentía emocionalmente agotado, mi cuerpo también se debilitaba. Empecé a prestar atención a cómo me sentía físicamente cuando estaba triste y viceversa. Fue revelador notar que, al mejorar mi salud física, también mejoraba mi bienestar emocional y espiritual. Empecé a cultivar hábitos saludables que promovieran el bienestar integral. Desarrollé una rutina de ejercicio regular, comenzando con algo tan simple como caminar al aire libre cada mañana. Esta práctica no solo revitalizaba mi cuerpo, sino que también despejaba mi mente y me conectaba con la naturaleza. Además, empecé a cuidar más mi alimentación, optando por comidas que nutrieran tanto mi cuerpo como mi espíritu. La comida dejó de ser solo una necesidad y se convirtió en un acto consciente de autocuidado. La práctica de la atención plena y la meditación fue un cambio de juego. Comencé dedicando unos minutos cada día para simplemente estar presente. Al principio, era difícil mantener la mente en el presente, pero con el tiempo me di cuenta de que esta práctica me ayudaba a calmar mi mente y mi cuerpo. La meditación me permitió observar mis pensamientos sin juzgarlos, reconociendo que eran pasajeros y que no definían quién soy. Desarrollar una actitud de amor y compasión hacia uno mismo y los demás fue otra lección fundamental. Muchas veces somos nuestros peores críticos, castigándonos por nuestros errores y fallos. A través del estoicismo, aprendí a ser más amable conmigo mismo. Me dije a mí mismo: está bien cometer errores, está bien no ser perfecto. Extendí esta compasión a los demás, comprendiendo que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas. Este cambio de perspectiva no solo aligeró mi carga emocional, sino que también mejoró mis relaciones interpersonales. Encontrar equilibrio y armonía en la integración de cuerpo, mente y espíritu fue la culminación de estas prácticas. Entendí que no podía descuidar ningún aspecto de mi ser sin afectar a los demás. Practicar yoga, por ejemplo, me ayudó a unir el movimiento físico con la meditación y la respiración, creando una sinergia entre mi cuerpo y mi mente. Sentía que por primera vez todas las partes de mí estaban trabajando juntas en lugar de estar en conflicto. Estas lecciones me han mostrado que la tristeza y la depresión no son monstruos invencibles. Al cuidar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, he encontrado formas de superarlas y vivir una vida más plena y equilibrada. En palabras de Marco Aurelio, el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Ahora sé que tengo el poder de moldear mi realidad y encontrar la paz, no importa cuán turbulentos sean los tiempos. 14. El poder de la constancia. La constancia
Es una virtud fundamental en el estoicismo. Aprendí que mantenerme firme en el compromiso de vivir una vida estoica es esencial para superar los momentos más oscuros. No es el hombre que tiene demasiado poco, sino el hombre que anhela más, el que es pobre, decía Séneca. Este pensamiento resonó en mí profundamente, recordándome que no debía buscar fuera lo que ya tenía dentro. Decidí que, sin importar lo difícil que pareciera el día, me dedicaría cada mañana a una breve meditación estoica. Imaginemos que te levantas temprano y, antes de que el mundo empiece a moverse, te tomas unos minutos para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. Te centras en lo que puedes controlar y dejas ir aquello que está fuera de tu alcance. Esta práctica me ayudó a establecer un compromiso diario conmigo mismo, creando un espacio de paz y reflexión que me preparaba para enfrentar cualquier desafío. La vida nos presenta obstáculos constantemente y es fácil dejarse llevar por la desesperación. Pero el estoicismo me enseñó a ver estos obstáculos como oportunidades para crecer. Recuerdo un día en particular cuando todo parecía ir mal. Perdí un proyecto importante en el trabajo, tuve una discusión con un amigo cercano y, para colmo, me enfermé. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sin embargo, me aferré a la idea estoica de la perseverancia. Pensé en las palabras de Marco Aurelio. El verdadero poder se encuentra en la capacidad de mantener la calma en medio del caos. Me obligué a cambiar mi perspectiva, viendo cada problema como una lección. Al final del día, escribí en mi diario lo que había aprendido de esas experiencias, la importancia de la paciencia, el valor de la amistad y el cuidado de mi salud. De esta manera, cada obstáculo se transformó en una oportunidad para practicar la constancia y la determinación. Una de las mayores revelaciones fue entender que la felicidad no es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre, sino un viaje continuo de automejoramiento. En momentos de profunda tristeza, cuando parecía que no había salida, recordaba que cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. Por ejemplo, empecé a establecer pequeñas metas diarias, como salir a caminar por 10 minutos, leer un capítulo de un libro inspirador, o simplemente tomarme un momento para respirar profundamente. Cada uno de estos pequeños logros me recordaba que el progreso es constante y acumulativo, y que cada día estaba un paso más cerca de un estado de mayor bienestar. La práctica de celebrar los pequeños logros también ha sido vital. Imagina llegar al final de la semana y reflexionar sobre todo lo que has logrado, no importa cuán insignificante pueda parecer. Me permití reconocer y celebrar mis avances, como el día que logré hablar en público sin sentirme abrumado por la ansiedad, o cuando conseguí mantenerme calmado durante una situación estresante en el trabajo. Cada vez que me sentía tentado a subestimar mis logros, recordaba la cita de Epicteto: no te quejes de las cosas, porque no cambian según tu deseo, sino por la forma en que te relacionas con ellas. Esta mentalidad me ayudó a ver cada paso como una victoria personal, fortaleciendo mi compromiso con el camino estoico. La perseverancia no solo me ayudó a superar la tristeza y la depresión, sino que también me proporcionó una fuente constante de motivación. Cada día, al enfrentar mis miedos y dudas con una actitud estoica, sentía cómo mi fuerza interior crecía. Empecé a ver la vida no como una serie de pruebas y tribulaciones, sino como una oportunidad continua para practicar la virtud. Un día, mientras reflexionaba sobre mi viaje, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la persona que se sentía atrapada por la tristeza. Ahora era alguien que, a través de la constancia y el estoicismo, había encontrado una nueva perspectiva y una fuerza interior renovada. El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera, decía Hemingway. Y así lo sentí. El poder de la constancia, la perseverancia y el compromiso con el estoicismo me han permitido no solo superar la tristeza y la depresión,
sino también a encontrar una nueva fuente de fortaleza y motivación. Te animo a que explores estos principios en tu propia vida, a que te mantengas firme en tu camino y recuerdes siempre que cada paso adelante es un testimonio de tu capacidad para crecer y prosperar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, vive con alegría. Estoy ansioso por escuchar tus historias de triunfo, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos ayudan a personas como tú, y así podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro. Te recomiendo los 2 vídeos finales que te aparecerán. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.